Saludos, esta es la parte 2 de la lección número 81 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección dejamos establecida la definición de lo que son matrices elementales. Y dijimos que matrices elementales eran matrices cuadradas que resultaban de la aplicación de una de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz aplicada a la matriz identidad de ese mismo orden. Y entonces en los ejemplos dijimos que vamos a identificar los formatos de las matrices elementales de orden 2. O sea, las matrices que salen de la matriz identidad de orden 2 aplicando nada más que una sola de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Y en el primer ejemplo dijimos, bueno, vamos a considerar la matriz identidad de orden 2, ¿verdad? Que es esta, ¿no? Que tiene 1 en la diagonal principal y en el resto de las entradas de esa matriz identidad de orden 2 tiene ceros. Pues fíjense que si yo aplico la operación elemental sobre las filas de una matriz de tipo 1, ¿verdad? Que no es otra cosa que intercambiar dos filas, pues tengo esta matriz. En la fila 1 va a estar entonces ahora la fila 2 y en la fila 2 va a estar entonces la fila 1. Así que fíjense que esta es la primera forma de la matriz elemental de orden 2. La misma matriz original, identidad de orden 2, pero con las filas intercambiadas. Fíjense que la segunda operación que yo puedo efectuar sobre las filas de la matriz es que sustituyo una fila por un múltiplo constante y no cero de ella misma. Pues mire que si yo tomo, ¿verdad?, la matriz identidad de orden 2, que recordamos que es nuevamente esta, ¿verdad?, y multiplico una de esas filas por una constante no cero, ¿verdad? Por ejemplo, si multiplico la primera fila por la cantidad C, pues ¿qué obtengo? 1 por CC y 0 por C, 0, ¿verdad? Y la segunda fila, claro, se queda igual porque nada más podemos hacer una sola operación elemental sobre la fila de esa matriz. Pues fíjense que esta sería otra forma de la matriz, de una matriz elemental de orden 2, ¿verdad? Donde fíjense que en la matriz identidad original lo que hemos hecho es que uno de los unos ha sido sustituido por un número C diferente de 1, ¿verdad? Fíjense que también, si sería la fila 2 la que yo multiplico por esa constante no 0, la multiplico por la fila 2, pues tendremos 0 por esa constante C es 0 y 1 por la constante CC. Así que fíjense que también lo que hemos hecho es que uno de los unos de la matriz identidad original ha sido sustituido por una constante no 0, ¿ok? Bien, y recuerde que la tercera operación elemental que yo puedo efectuar sobre las filas de una matriz es que yo sustituyo una fila por la suma de ella más un múltiplo constante y no cero de otra. Pues fíjense, si yo por ejemplo le aplico esa operación elemental número 3 a la matriz identidad de orden 2 original, sumándole a la fila 2 C veces la fila 1, ¿qué obtengo? Pues 0 más C veces 1 es 0 más C, C. Y 1 más C veces 0, que es 0, 1 más 0, 1. Así que fíjense que resulta esta matriz que va a ser elemental porque nada más surge de la matriz identidad de orden 2 mediante la aplicación de esa única operación elemental sobre su fila, sumándole a la fila 2 C veces la fila 1. Así que fíjense que ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Uno de los ceros queda sustituido por una constante diferente de 0. Fíjense que si fuera a la fila 1 a la que yo le sumo un múltiplo constante de la fila 2, pues sería 1 más C veces 0, da 1 más 0, 1, y 0 más C veces 1, 0 más C, C. Así que fíjense que también lo que hemos hecho, ¿verdad?, al yo hacer esa aplicación de la tercera operación elemental sobre las filas de una matriz, es que uno de los ceros, ¿verdad?, uno de los ceros de la matriz original queda sustituida por una constante diferente de 0, ¿ok? Muy bien. Y aquí hemos indicado, ¿verdad?, la operación que se ha efectuado en este caso, ¿verdad?, sustituyendo la fila 1 por un múltiplo constante y no 0 de ella, y la fila número 2 por la multiplicación de un número constante y no 0 de ella misma. Y claro, en ambos casos, ¿verdad?, serían diferentes, además de diferente de 0, diferente de 1, porque si multiplico por 1 se me queda la misma matriz identidad original. Bueno, y en la otra, ¿verdad?, también hemos indicado aquí lo que hemos hecho en el primer caso, ¿verdad? En este caso aquí se fue la fila 2, la sustituyo por ella más C veces la fila 1, y la fila 1, en el segundo caso, ¿verdad?, la sustituyo por ella más C veces la fila 2, ¿ok? Muy bien, bueno pues, vamos a ver ejemplos entonces, basándonos en esos formatos de las matrices elementales de orden 2 que vamos a repasarlas, ¿verdad? Usted puede tener dos filas de la matriz identidad original intercambiada, o puede tener la matriz original identidad cambiada por una matriz que en donde uno de los ceros, ¿verdad?, en donde uno de los unos ha sido sustituido por una constante diferente de 1, ¿ves? O en el tercer caso, en donde la matriz identidad original, uno de los ceros, ¿verdad?, ha sido sustituida por una constante diferente de 0, ¿okay? Muy bien, pues vamos a ver si estas matrices, que ahora son de otro orden, no de orden 2,
las podemos identificar como que son matrices elementales o no. Fíjense que en esta primera nos da una matriz cuadrada de orden 3. Pues tengo que pensar que eso sale de la matriz identidad de orden 3, si es que es una matriz elemental, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente, si yo pienso en la matriz identidad de orden 3 era 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Fíjense que entonces lo que hemos hecho es que la fila 2 y la 3, que decía, recuerden, 0, 1, 0, está en la fila 3 ahora, y la fila 3, que era 0, 0, 1, está ahora en la fila 2. Así que hemos intercambiado la fila 2 con la fila 3. Así que como eso es lo único que hemos hecho con esa matriz identidad de orden 3 original, aplicando una sola de las 3 operaciones elementales sobre las filas de una matriz, intercambiando dos de sus filas, esa es una matriz elemental, en donde lo que hemos hecho es aplicar la operación de tipo 1, intercambiando en este caso la fila 2 y la fila 3. Es parecido a discípulo como yo aquí. Fíjense que aquí yo tengo una matriz cuadrada de orden 4, así que si es una matriz elemental debe haber salido de la matriz identidad de orden 4. Y fíjense que lo que ha ocurrido es que uno de los unos en la diagonal principal ha sido sustituido por esta cantidad negativa 2. Pues esa es una de las posibilidades, la que uno de los unos de la matriz identidad original que usted tenga sea sustituido, ¿ven?, por una cantidad diferente de 1. En este caso, ese 1 que supuestamente iba aquí en la matriz identidad de orden 4 original ha sido sustituido por negativo 2. O sea que lo que hemos hecho aquí es que la fila 2 ha sido sustituida por negativo 2 veces. A 2 por La fila 1.50. Perdonen la interrupción. Así que efectivamente, como esa matriz que tenemos aquí sale de la matriz identidad de orden 4, ¿verdad?, mediante la sustitución de la segunda fila por el múltiplo negativo 2 de esa segunda fila, pues esa es una matriz elemental. Fíjense en este tercer ejemplo. Nuevamente voy a coger la matriz identidad de orden 3 y voy a presentarla de esta manera. Bueno, esa matriz, como es una matriz cuadrada de orden 3, si es elemental, debe haber salido de la matriz identidad de orden 3 mediante la aplicación de una sola de las 3 operaciones elementales sobre la fila de una matriz. Sin embargo, yo noto aquí lo siguiente. Primeramente, uno de los unos que estaba originalmente en la diagonal principal fue cambiado a 3. Y otra cosa que yo noto es que en la fila 1 de la matriz identidad original, que era 1, 0, 0, aquí multiplicada por 3, además la cambié a la posición de la fila 3. Y la fila 3 de la matriz identidad de orden 3 original, que era 0, 0, 1, ha sido puesta en la primera. Así que aquí hemos aplicado dos operaciones elementales sobre las filas de matriz identidad de orden 3 original. Así que por lo tanto, esa no es una matriz elemental porque sale de la matriz identidad de orden 3, aplicando dos operaciones elementales sobre las filas de, sobre las filas de esa matriz identidad original, ¿verdad? Así que no es elemental, esta no es una matriz elemental, pues sale de la matriz I sub 3 mediante la aplicación de dos operaciones elementales sobre sus filas. ¿Okay? ¿Y cuáles son esas dos operaciones? De tipo 1, ¿verdad?, que es intercambiar la fila 1 con la fila 3, ¿verdad que sí? Y de tipo 2, ¿verdad?, que es sustituir la fila 1 por 3 veces ella, perdón, la fila 1 por 3 veces ella, ¿okay? Así que al aplicar esas dos operaciones elementales, la fila 1 y la fila 3 intercambié, y después la fila 3 que quedaba aquí, que era 1, 0, 0, la multipliqué por 3, pues he aplicado esas dos operaciones elementales sobre las filas de esa matriz identidad de orden 3 original. Y por lo tanto, como he aplicado dos operaciones y nada más se puede aplicar uno, esa matriz que se resultó aquí no es elemental. Fíjense en esta otra. ¿Qué dice?
solamente vamos a poner la matriz identidad de orden 4 y vamos a hacer lo siguiente. La presentamos así: 0, perdón, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Bueno, esa matriz que resulta que es de orden 4, cuadrada de orden 4, si es que ha salido de la matriz identidad de orden 4, debe haber salido de esa matriz identidad de orden 4 mediante la aplicación de una sola de las tres operaciones elementales. Y fíjense que da la casualidad que en esta matriz lo que yo he hecho es que uno de los ceros que está fuera de la elevador principal ha sido sustituido por una constante diferente de 0 por un 1. Y esa era otra de las posibilidades, ¿verdad?, que tenía que tener la forma de una matriz elemental, que uno de los elementos 0, como este, se sustituyó por una constante diferente de 0, o este se sustituyó por una constante diferente de 0. Así que esa matriz es de hecho una matriz elemental. Y de hecho sale mediante la aplicación de lo siguiente a la matriz identidad original, que recuerda que es la que tiene los unos estos en la diagonal principal y 0 en el resto. La fila 3 es la que está diferente. Yo la he sustituido por ella más la fila 1. ¿Ves? Porque fíjense que si yo sumo al 0 que estaba aquí, este 1 da 1. 0 más 0 sigue dando 0, 1 más 0 sigue dando 1 y 0 más 0 sigue dando 0. ¿Ves? Así que sí, esta es una matriz elemental. Es una matriz elemental. ¿En dónde? La operación que hemos efectuado es la operación de tipo 3, ¿verdad? Haciendo lo siguiente: la fila 3 la sustituimos por ella más una vez la fila 1. ¿Ves? A la fila 3 le sumé la fila 1, o sea, una vez la fila 1. ¿Ves? Así que, como sale de la matriz identidad de orden 4 mediante la aplicación de esta única operación elemental sobre las filas de la matriz identidad de orden 4 original, pues es una matriz elemental. ¿Okay? Fíjense en esta otra, en donde nos presentan nuevamente la matriz, una matriz de orden cuadrada de orden 4, así que debe haber salido, si es que es elemental, de la matriz identidad de orden 4, ¿verdad? Cuarto ejemplo: 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1 y 1. ¿Ok? Bien. Pues fíjense, en esa matriz cuadrada de orden 4, si es que es elemental, debe haber salido la matriz identidad de orden 4. Pero fíjense que ¿qué ha ocurrido aquí? Uno de los unos fue sustituido por un número diferente de 1. Y uno de los ceros, el que iba aquí, fue sustituido por negativo 1. ¿Ven? Así que eso quiere decir que hemos aplicado dos operaciones elementales sobre las filas de matriz identidad de orden 4 original. Una de ellas es que yo la segunda fila, que era 0, 1, 0, 0, la sustituí por 3 veces ella, ¿verdad? 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 0, 0 y 3 por 0, 0. Así que la segunda fila la sustituí por 3 veces ella. Y además, la fila 4 la sustituí por ella, menos la fila 3, ¿ves? 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. 0 que había aquí, en la fila de la matriz identidad de orden 4 original, menos 1, menos 1. Y 1 menos 0, 1. Así que aquí apliqué dos operaciones elementales sobre las filas de la matriz, así que por lo tanto esa matriz cuadrada de orden 4 no es elemental. No es elemental. Pues surge de aplicar dos operaciones elementales sobre las filas de la matriz identidad de orden 4, que es donde pudo haber salido esa matriz cuadrada de orden 4, que son las siguientes, como les dije, ¿verdad? Que son las siguientes. La fila 2 la sustituí por 3 veces ella, ¿verdad? La fila 2, recuerda que era 0, 1, 0, 0, pues la fila 2 la multipliqué por 3. 0 por 3, 0. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0 y 3 por 0, 0. Y además, así que fíjense que esa es una operación, perdón, de tipo 2. Para identificar las que usamos, ¿verdad? Operación elemental sobre las filas de una matriz de tipo 2, sustituyendo la fila 2 por
3 veces ella. Y además, una operación elemental de tipo 3, que fue que a la fila 4 le resté la fila 1, ¿ok? La fila 4 que la sustituí, vamos a ponerlo así, como se indica, ¿verdad? La fila 4 fue sustituida por ella, menos la fila 3, ¿ok? Muy bien, así que ahí tenemos la razón de por qué esta matriz cuadrada de orden 4 no es elemental. Sale de la matriz de identidad de orden 4, pero no mediante la aplicación de una sola operación elemental sobre las matrices, sobre las filas de esa matriz identidad de orden 4 original, sino mediante la aplicación de esas dos operaciones elementales sobre las filas de esa matriz identidad de orden 4. Muy bien, ahora entonces vamos a ver lo siguiente, un teorema que dice lo siguiente. Antes de ver el teorema, va a dar una notación, ¿okay? Si A es cualquier matriz, ¿no? Si A es cualquier matriz, cuadrada o no, a la cual aplicamos cualquiera de las 3 operaciones elementales sobre sus filas, que son O sub 1 primo, ¿verdad? Recuerden que usamos esta notación para identificar las operaciones elementales sobre las filas de una matriz, que son las mismas operaciones elementales sobre las ecuaciones de un sistema de ecuaciones, ¿verdad?, lineales, que le llamamos operación número 1 en el caso de los sistemas, operación número 2 y operación número 3. Pero en el caso de matrices, lo representamos como operación 1 primo, para indicar que no es que estamos intercambiando dos ecuaciones, sino intercambiando dos filas de una matriz. La operación 2 primo, que no es que estamos sustituyendo una ecuación de un sistema por un múltiplo constante y no cero de ella, sino sustituyendo una fila de una matriz, ¿verdad?, por un submúltiplo constante y no cero de ella misma. Y la operación prima número 3, ¿verdad? Que recuerde que esto es cambiar la fila I con la fila J, ¿verdad? Este es sustituir la fila I por K veces la fila J, donde claro, esa K es un número real fijo y no cero. Y la fila y la operación elemental número 3, que recuerden que la representamos así, la fila I la sustituíamos por K veces, K sub 1 veces esa fila 1, más K sub 2 veces una fila I, más K sub 2 veces la fila J, ¿sí?, donde la K sub 1 y la K sub 2 eran números reales fijos y no cero. K sub 1 y K sub 2 diferentes de cero también. K sub 1 y K sub 2 también diferentes de cero. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que estamos diciendo aquí. Si hay cualquier matriz a la cual aplicamos una de las 3 operaciones, usaremos en vez la siguiente notación. O sub 1 primo de A, ¿sí?, o sub 1 primo de A, que quiere decir que yo a esa matriz A, que es cualquier matriz cuadrada o no, les voy a estar intercambiando dos de sus filas, las que sean, ¿sí?, porque esa es la operación elemental sobre las filas de la matriz tipo 1, ¿verdad? Así que para intercambiar cualesquiera dos de sus filas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería otra forma de escribirlo? Bueno, si tenemos que sustituir una fila de una matriz por un múltiplo constante y no cero de ella misma, ¿verdad?, usaremos esta notación, o sub 2 primo de A, para sustituir cualquier de
sus filas por múltiplo constante y no cero de ella misma. Y finalmente, ¿verdad? O sub 3' de esa matriz A. Si es que yo quiero indicar que voy a sustituir cualquiera de sus filas por un múltiplo constante y no cero de esa fila, más cualquier múltiplo constante y no cero de otra fila en esa misma matriz. ¿Ok? Para sustituir cualquiera de sus filas por la suma de un múltiplo constante y no cero de ella, de esa fila, ¿verdad? Más cualquier múltiplo constante y no cero de cualquier otra fila de la matriz, ¿verdad? Cualquier otra fila de esa matriz. ¿Okay? Bueno, pues dada esa anotación, ¿verdad? Para identificar eso, cuando le ponga así, o sub 1' de A, que quiero decir que voy a intercambiar dos filas de esa matriz, o sub 2' de A, que quiere decir que voy a sustituir una fila de esa matriz por un múltiplo constante y no cero de ella, o sub 3' de esa matriz A, quiere decir que voy a sustituir cualquier fila de esa matriz A por la suma de cualquier múltiplo constante y no cero de una fila de ella, más cualquier múltiplo constante y no cero de cualquier otra fila en esa misma matriz. ¿Okay? Bien, vamos a ver este teorema entonces. Dice así. Dice, sea O cualquiera de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Y sea E una matriz. Vamos a empezar a aclarar para que en este teorema en particular la matriz con la que vamos a estar trabajando es cuadrada. Matriz cuadrada de orden n. Sea E mayúscula, ¿verdad? Una matriz elemental que surge de la matriz identidad del mismo orden que la matriz esta añadan aquí matriz cuadrada A de orden S, del mismo orden de la matriz esta cuadrada de orden A que tenemos aquí, de orden N, que identificaremos como esa matriz elemental va a ser esa operación, cualquiera de las tres operaciones elementales sobre la fila de la matriz aplicada a la matriz identidad de orden n. Entonces, si yo le aplico esa misma operación elemental sobre las filas de una matriz que le apliqué a la matriz identidad de orden n, si se la aplico a la matriz cuadrada esta que teníamos al principio de orden n, eso va a ser lo mismo que si yo multiplico la matriz elemental E por la matriz A. ¿Okay? Así que fíjese,
Entonces, este teorema nos dice que aquellas ejecutorias de yo intercambiar cualquiera de las filas de esta matriz, de yo sustituir cualquier fila de esta matriz por un múltiplo constante y un cero de ella misma, o de sustituir cualquier fila de esa matriz por la suma de un múltiplo constante y un cero de esa fila, más cualquier múltiplo constante y un cero de cualquier otra fila de esa matriz, es lo mismo que multiplicar la matriz a la cual estoy aplicando esa operación elemental por la matriz E, elemental E, que resulta de aplicarle a la matriz identidad del mismo orden de esta otra matriz A, esa misma operación. ¿Okay? Y vamos a ver la demostración de ese teorema. ¿Okay? Bien, vamos a ir en este teorema, esta demostración un poco larga, la podemos ir viendo cada una de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Pues vamos a suponer que I sub n es esta matriz, la matriz de identidad de orden n. I sub n es esta matriz. Empieza con el 1, ¿verdad? Y sigue 0, etcétera, etcétera, hasta llegar a 0. En la segunda fila empieza con 0 y el segundo es 1, la pared, formando, ¿verdad?, la diagonal principal compuesta por 1. Y de ahí en adelante sigue hasta llegar otra vez a 0 en la última columna de esa segunda fila, ¿verdad? Y así seguimos, ¿verdad? Y en un momento vamos a llegar a una fila L, en donde, ¿verdad?, empieza con 0, sigue así, tenemos un 1, sigue así, y terminamos con 0, ¿verdad? Así que vamos a añadir aquí, ¿verdad? Seguimos con 0, ¿verdad? Voy a poner así para que se vea, para ver eso, ¿verdad? Tenemos un 1 en la fila R, ¿verdad? Aquí tenemos un 0, y seguimos así con 0 hasta el final, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor necesito hacer otra cosita más. Ajá, porque entonces vamos a seguir así hasta llegar a una fila S que tiene un 1, ¿verdad?, en ese sitio, y de ahí en adelante siguen ceros, ¿verdad?, hasta llegar al final. Así que esta es la fila R y esta es la fila S. ¿Okay? Fila R y fila S. ¿Okay? Y así se sigue hasta llegar a la última fila, que es 0, 0, etcétera, 0, etcétera, 0, hasta llegar al último elemento o entrada de esa matriz identidad de orden N, que es el 1, ¿verdad? Tenemos 1 en todas las diagonales, en todas las posiciones de la diagonal principal. Así que vamos a suponer que esa I sub n es esa matriz identidad. ¿Okay? Es esa matriz identidad. Bueno, vamos a suponer que aplicamos O sub 1, o sea, la operación esta es cualquiera de las tres. Si yo estoy considerando en el teorema, va a ser la operación elemental número 1, que es intercambiar cualquiera de las filas, ¿verdad?, a la matriz de identidad de orden n mediante, y así que lo que va a hacer es que usted va a intercambiar cualquiera de las filas de esa matriz, y en particular las dos filas de esa matriz que yo voy a intercambiar son la R y la S. ¿Okay? Dicho sea de paso, fíjense que ese 1 que está en la fila R también está en la columna R, ¿verdad que sí? Porque recuerde que los 1 que están en la diagonal principal tienen la forma A sub K, K, ¿verdad?, donde la K y la K son la misma. O sea, si está en la fila R, va a estar también en la columna R, S número 1. Y por lo tanto también este 1 que está en la fila S también estará en la columna S, ¿verdad? Según este 1 está en la fila S, también estará en la columna número S. Según este 1 está en la fila 1 y en la columna 1. Este 2 está en la fila 2 y en la columna 2. Pues este 1 que estaba en la fila R va a estar en la columna R. Y este 1 que está en la fila S está en la columna S. Y este 1 que está en la fila N, porque esa es una matriz de orden N, va a estar en la columna N también. ¿Ven? Muy bien.